Estoy con el profesor doctor Julio González Soria y quisiera preguntarle cuáles fueron sus inicios en el arbitraje. ¿Por qué decidió iniciar esa larga andadura en el mundo arbitral? Bueno, pues realmente tengo que decir que mi llegada a la institución arbitral fue un poco casual. Es decir, allá en la década de los 70, IATA, que como todos sabemos es la asociación que une a todas las compañías aéreas del mundo, tenía necesariamente, porque ya empezaba a ponerse de moda el tema de las posiciones dominantes, etcétera, etcétera, que incluir en sus contratos con los agentes distribuidores una cláusula arbitral de la CCI. Lógicamente, a través de esa cláusula, cada una de las partes nombraba un árbitro y el tercer árbitro lo nombraba la Corte de la CCI. Lógicamente también IATA lo que hacía era buscar como árbitro de parte a directivos de compañías aéreas que tuviesen una formación jurídica. En aquel momento yo era un directivo de Iberia, Líneas Aéreas de España, con formación jurídica, y por tanto me pidieron que participase en unos arbitrajes. Y así es como entré en el mundo del arbitraje, que me pareció un arbitraje fascinante. Eran arbitrajes además que tenían sedes, el sede de arbitraje eran puntos como que me acuerdo, como Líbano en Beirut y en Estambul, y aquel momento fue el principio de mi larga unión con el arbitraje. En aquel momento en España prácticamente teníamos una ley que yo la denominaba siempre ley contra el arbitraje, porque al impedir que se decidiese a terceros el nombramiento de los árbitros prácticamente hacía desaparecer el arbitraje institucional y realmente prácticamente no había arbitraje en España. Sí, ya queda lejos esa ley del 53 de arbitraje, ¿no? Lógicamente estamos hablando de una experiencia arbitral con más de 300 arbitrajes en los que ha participado como árbitro, ya sea como presidente del Tribunal Arbitral o como árbitro, y en muchos de ellos ha habido un gran componente internacional. Me gustaría que nos contara un poquito más tanto su experiencia en CCI como la experiencia como presidente de la CIAC, que yo creo que es especialmente destacable, porque si no me equivoco fue la primera vez en la historia de una institución que pertenece a la Organización de Estados Americanos en las que un no americano se convierte en presidente. Sí, realmente, efectivamente, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial es fruto, está previsto en el Convenio de Panamá y es fruto de la decisión de la Organización de Estados Americanos. Es una organización no gubernamental y en el año 1993 tuve el honor de ser nombrado presidente de la CIAC. Efectivamente era el primero en español. Bueno, yo creo que hasta ahora el primero y el último español que ha sido nombrado presidente. Y la verdad es que fue una etapa que recuerdo con gran cariño porque nos encontramos con una situación en la que en Iberoamérica prácticamente estábamos como en España, con un arbitraje cero. Organizamos bajo mi mandato unas conferencias interamericanas de arbitraje comercial en la que tuvimos el honor de tener en todas ellas, en diferentes países americanos, la presencia de los presidentes de la República o del Estado correspondiente, como lógico de los ministros de Justicia y de Comercio, y poco a poco, apoyándonos en las cámaras de comercio de Iberoamérica, fuimos tejiendo una red de centros de arbitraje y la promulgación de nuevas leyes de arbitraje, de suscripción del Convenio de Nueva York de esos diferentes estados, y yo creo que eso fue una etapa realmente satisfactoria de desarrollo del arbitraje. Hasta el año 1999 ostenté la presidencia real y en el 1999, que yo creía que era un momento del relevo, mis compañeros tuvieron la deferencia de nombrarme presidente de honor y así lo siento. Siempre ha sido una constante en su trayectoria, no solamente, lógicamente, el ejercicio de la actividad como árbitros, sino también el convertirse en un adalid, en un defensor de la importancia de la institución arbitral y tratar de hacer que la misma sea cada vez más importante. Y me gustaría en ese sentido distinguir dos hitos que yo creo que son relevantes. El primero es la creación de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y el segundo sería el Club Español de Arbitraje. Si le parece, vamos a centrarnos primero
en esa creación de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que es, bueno, si me permite las palabras, es su niño, es decir, es el pionero, la Corte pionera en España y marca un antes y un después. Bueno, realmente, como lo decía antes, esa experiencia que tuve en el arbitraje internacional a través de IATA, bueno, pues hizo despertarme ese interés en España, y desde la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, de la que también fui miembro del Comité Ejecutivo, promulgamos y empujamos el desarrollo del arbitraje en España. Yo puedo decir que la Cámara fue uno de los impulsores, por supuesto no el único, de que consiguiésemos la ley del año 88, la nueva ley de arbitraje del 88, que ya fue un paso gigante en ese tema. Y inmediatamente que se promulgó la ley, creamos esa Corte de Arbitraje de Madrid, que presidí durante 18 años, y en la que realmente fue un poco la semilla del arbitraje doméstico, en la que incluso pues colaboramos con otras cortes incipientes de España, en la que les dábamos asesoramiento en los estatutos, en los funcionamientos. Y realmente puede decirse que eso contribuyó a un gran desarrollo del arbitraje. Yo siempre he dicho que hay un error en cuando se utilizan ciertos parámetros equivocados para considerar o evaluar cuál es la penetración del arbitraje en España. Siempre se habla del número de laudos, y no es cierto. Es decir, lo importante es el número de convenios arbitrales que están incluidos en los contratos que hay en el mundo. En mi experiencia en la Corte vimos que muchas empresas sistemáticamente incluían en sus contratos la cláusula arbitral de la Corte, el convenio arbitral de la Corte. Afortunadamente, y precisamente por ello, no se llegaba a un laudo, porque las partes solucionaban sus problemas amistosamente. Pero eso no significa que el arbitraje no estuviese inmerso ya en la cultura española. Vamos ahora a centrarnos en el segundo hito que antes comentaba, el Club Español del Arbitraje. Yo creo que hay un punto también temporal importante, es decir, una trayectoria muy amplia, como comentaba, desde los tiempos de IATA, dedicado al mundo del arbitraje nacional e internacional, aunque evidentemente compaginando también con responsabilidades de alta dirección en el mundo empresarial, hasta que en el año 2005 toma ya la decisión de dedicarse exclusivamente al mundo del arbitraje, tanto como presidente de tribunales arbitrales o como árbitro nombrado por alguna de las partes, es decir, potenciando aún más la independencia que siempre le ha caracterizado en su faceta de árbitro. Y creo que a partir de esa dedicación absoluta al mundo del arbitraje nace pues algo que se ha convertido en referente una vez más, no solo español, sino internacional, que es el Club Español de Arbitraje, del que es vicepresidente y uno de los instigadores. Bueno, realmente en el fruto... Tengo que aclarar que durante todo este tiempo, desde que fui presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, en que compaginaba también esa actividad, mi actividad arbitral, con los temas de alta dirección, lo que sí tomé la decisión, porque consideraba que era imprescindible, era, para evitar conflicto de intereses, que mi actividad en el ámbito del arbitraje fuese exclusivamente como árbitro, y tanto como coárbitro como presidente, pero nunca ya abandonando el tema de causa. En el tema del Club Español de Arbitraje, tengo que aclarar que yo fui uno de los creadores del tema, pero no es una obra mía, es decir, realmente es un trabajo que yo creo que es también un ejemplo para el mundo entero, es decir, en el sentido de que es fruto de grandes juristas, pero que son competidores entre ellos, es decir, porque ahí estaban incluidos los grandes despachos, tanto nacionales como internacionales, y los despachos individuales. Es decir, yo creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad de la sociedad civil de crear un organismo sin ánimo de lucro que diese realmente un empuje al arbitraje. Mi siguiente pregunta se centra en conocer cuál es el secreto para haber dictado o haber sido parte del tribunal arbitral que ha dictado más de 300 laudos y que ninguno de ellos haya sido anulado, lo cual evidentemente creo que supone un récord. Bueno, yo creo que como síntesis yo diría que la experiencia no solamente mía, sino de todos
los miembros de esos tribunales arbitrales cuando han sido decisiones colegiadas. Yo creo que fundamentalmente esa experiencia te da a conocer que el elemento fundamental es respetar todos los principios esenciales del procedimiento. Cuando respetas los principios esenciales del procedimiento, haces el trabajo que debe hacer un árbitro, que es dar a las partes que se sientan cómodas para poder presentar sus temas, conseguir que el proceso siga los cauces que se exigen en un arbitraje, que es la eficacia, la rapidez y la seguridad. Yo creo que al final el resultado es bueno y los tribunales lo reconocen. ¿Podríamos decir que hay una cierta frivolización del arbitraje? Es decir, hablábamos de una ley contra el arbitraje del 53, una ley que cambió en el 88, luego en el 2003, 2011. ¿Puede ser que a partir del 2011 lo que antes era un territorio desconocido haya pasado justo a lo contrario y ahora todo el mundo considere que es capaz de convertirse en árbitro y lleve precisamente a lo que estaba comentando, a un desconocimiento de algo fundamental en el arbitraje, que es el respeto a los principios esenciales del procedimiento, y estemos vulgarizando y bajando la calidad del arbitraje y por ende estén pagando esa falta de calidad las partes que se someten al arbitraje? Bueno, yo soy optimista, es decir, yo creo que en línea general los árbitros españoles tienen un nivel muy, muy alto, tanto en actuaciones de arbitraje nacional como internacional. Los árbitros españoles son también reconocidos internacionalmente. Algunas veces surgen casos, y yo creo que ese es el único problema, en que las partes, al nombrar su árbitro, se confunden, y quizá esa terminología equivocada de árbitro de parte, en lugar de árbitro nombrado por la parte, creen que ese árbitro debe ser alguien que sea su labor, sea un poco la extensión de su abogado. Eso es un grave error en todos los conceptos. Primero, porque quizá ya el árbitro no tenga esa preparación, pero aunque la tenga, es evidente que no va a tener la autoridad necesaria dentro del tribunal arbitral. Un árbitro, de cara a la parte que le ha nombrado, no puede esperar de él nada más que lleve al que se haga, que se asegure de que los argumentos de esa parte son oídos por el tribunal arbitral y considerados por el tribunal arbitral. Eso significa que el árbitro tiene que ser absolutamente independiente, no solamente serlo, sino parecerlo, y ayuda muchísimo, y ese es un elemento a diferenciar, si ese árbitro tiene esa autoritas que le da su experiencia y al haber actuado en muchos arbitrajes con resultados muy positivos. Porque lógicamente yo cuando actúo como presidente, y lo pongo como ejemplo, me encanta tener otros dos árbitros en la que tenga absoluta confianza, porque los argumentos que me den y las explicaciones que den, y, en fin, su participación en el arbitraje es un plus fundamental y yo siempre voy a escucharles. Sin embargo, cuando tienes un árbitro que realmente no te reúne esas condiciones, pues prácticamente no influye mucho en la decisión. Y lo mismo sucede en aquellos casos, lo he visto, en la que yo actúo de coárbitro y los presidentes de turno efectivamente hacen caso a los coárbitros que tienen esas características. ¿Cuál es su opinión con respecto a la proliferación también de instituciones de arbitraje administrado más allá del ámbito de las cortes de arbitraje o de otras tradicionales como puede ser CIMA, etcétera? Bueno, yo creo que eso afortunadamente se ha ido apaciguando un poco, porque yo creo que uno de los fallos que hemos intentado corregir la ley del 88 en el 2003 y 2011, y aprovecho para insistir que ya la legislación positiva española en materia de arbitraje es realmente muy favorable. No hay que olvidar que España, cuando ratificó el Convenio de Nueva York, lo ratificó sin ninguna de las reservas, con lo tanto quiere decir que también cualquier laudo arbitral prácticamente es ejecutable en España aplicando el Convenio de Nueva York, es decir que bajo ese punto de vista creo que es una ley importante. Pero tiene un artículo en la que admite que hay una cierta laxitud en cuáles pueden ser las instituciones arbitrales que se puedan formar. Y aprovechando esa debilidad han aparecido algunos algunas instituciones, que tampoco son instituciones, que no sé ya cómo denominarlas, que realmente no reunían los requisitos necesarios y en algunos casos empezaron a ser ya totalmente partidistas, y entonces
hacían un gran daño al arbitraje. Pero yo creo que con el tiempo se ha ido puliendo y ya prácticamente la criba que hace la propia calidad y las exigencias del mercado hacen que las instituciones arbitrales que tenemos ahora en España y por supuesto a nivel internacional sean realmente reliable. Siempre ha comentado que ser parte de un arbitraje CCI, entender todo el ecosistema del mundo arbitral CCI, exige mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha dedicación. ¿Realmente están así o cualquiera puede pretender convertirse en un árbitro CCI y que el resultado de su trabajo sea satisfactorio? Bueno, yo eso lo aplicaría no solo al arbitraje CCI, sino a casi todos los arbitrajes. Es decir, que todo el mundo arbitral, para que funcione bien, es decir, cómo se debe llevar el arbitraje, qué pruebas deben admitirse, qué impulso procesal hay que dar, etcétera, etcétera, exige necesariamente una gran experiencia. Entonces, no se puede improvisar. Es decir, yo creo que uno de los temas que sí está funcionando bien, y yo prácticamente en todos los tribunales arbitrales en que he participado, es algo que no solamente acepto, sino que doy la bienvenida, es que los propios árbitros puedan llevar a alguien de su despacho para que estén presentes y puedan conocer de primera mano el arbitraje, cómo se desarrolla, porque es la única manera que poco a poco se vaya adquiriendo esa experiencia necesaria. Uno de los elementos que siempre ha comentado que es diferencial, y yo creo que en este caso no solamente en el mundo del arbitraje, es un conocimiento profundo de los idiomas. Es decir, usted ha sido capaz de participar como árbitro en arbitrajes que tenían como idioma del arbitraje, pues no solo el español, evidentemente, sino el inglés, el francés, incluso en algunos casos el italiano. ¿Es verdaderamente tan diferencial el hecho de ser capaz de tener un conocimiento de primera mano del idioma del arbitraje y entender todo lo que son las posiciones de las partes y la normativa aplicable? Eso es fundamental. Es fundamental en todo el desarrollo del arbitraje y luego también es fundamental en la redacción del laudo. Es decir, que la redacción del laudo pues exige, para evitar eso que haya después anulaciones, exige un dominio del idioma. Es decir, que sí, yo creo que no se puede aceptar pues el idioma del arbitraje no se conoce. La última pregunta, no quiero robarle más tiempo. Yo creo que este tipo de arbitraje comercial, nacional o internacional, evidentemente es un elemento que utilizan las empresas para dirimir sus diferencias. Es decir, estamos hablando de ámbito empresarial. ¿Es realmente útil y relevante haber tenido una experiencia en la dirección de empresas, haber tenido un expertise como C-level de compañías para entender mejor cuál es la problemática y la psicología de las partes, más allá de una formación jurídica profunda, o es irrelevante? Es decir, el hecho de verdaderamente entender cuáles pueden ser las problemáticas y motivaciones de las partes que son empresas ayuda a ese árbitro, a ese miembro del tribunal arbitral a dictar un mejor derecho o no es realmente influyente. Yo diría que no es imprescindible, pero que se ayuda. Fenomenal. Pues muchísimas gracias por sus